Primero que nada, gracias a la invitación, Pablo. Conocía este evento, pero es la primera vez que vengo. Y bueno, qué buen evento, qué nivel de participación. Me toca hablar hoy, pero yo estuve desde ayer y hoy a la mañana discutiendo con un montón de gente justamente de muchos de los temas que se tocaron. Ayer Claudia hizo una presentación que me encantó. Lo bueno es que yo no vengo a vender nada. Vengo a hablar un poco de la industria donde trabajo, pero realmente tratar de dejarles algo de información porque ustedes como marketeros al final conviven con los medios y la verdad que actualmente el mundo de los medios tradicionales está complejo. Estamos en el medio de una convergencia que en este momento es muy difícil verla. Ahí está. La verdad que el Streaming Wars o Guerra del Streaming es el título porque es justamente un nombre muy marketero y funciona bien. Lo bueno con este tema es que de alguna forma todos somos consumidores. Ustedes participan primero en la industria, pero aparte como todos somos consumidores, todos sabemos de contenido. Soy Pablo Mancuso, bueno, aparte que trabajo en Codista, una historia de contenido, hablo mucho del tema, tengo un podcast, la verdad que es un tema que me gusta mucho discutir y lo que quieran preguntarme lo pueden hacer. Entonces cuando hablamos de la guerra del streaming, un poco más que lo obvio que es una pelea entre plataformas, porque la verdad que ese término empezó hace un par de años cuando las grandes compañías de medios salieron a competir contra para mí sí un disruptor, que es Netflix, aunque ayer Claudia mostró el ejemplo de que era una variación, no una disrupción total. La realidad es que ahora vamos a ver un poco el ingreso del streaming como tecnología generó un cambio en la industria totalmente, desde cómo se produce contenido, cómo se distribuye y cómo lo consumimos. Realmente sí tuvo un impacto fuerte y todavía no está definido realmente cómo va a continuar. Pero la verdad es que yo creo que la guerra del streaming representa algo más y justamente representa el cambio que estamos viviendo. O sea, no solamente quedarnos con eso. Entonces, para ver un poco esto, yo vengo de la industria de la televisión para siempre, así que yo soy pro televisión, todavía trabajo con medios tradicionales. Y me gusta mucho ver esta curva que básicamente, bueno, se ve la aceleración y el crecimiento de tecnología en el tiempo. Esta curva tiene algo interesante. Primero vamos a ver algo que ya lo fuimos viendo todos, y ayer Claudia también lo mencionó, la aceleración que estamos viviendo actualmente es impresionante. Ahora, estas apariciones, ¿no? Estas apariciones de tecnología no necesariamente tienen todas el mismo impacto social. Y yo, marqueras que a mí me interesan, aunque acá podríamos decir, bueno, obviamente el auto, el televisor, que esto fue el primer televisor comercial en 1940, por ahí, ya cuando se empezó a vender. El primer puse Pay TV, porque también es parte de la industria, y ese fue el primer network puro de Pay TV, que fue HBO en casi el inicio del 80. Ya empezamos con un concepto de hay contenido que es premium, hay que pagarlo. Si bien tenemos la televisión abierta, pero el contenido de calidad lamentablemente no es gratis. Y eso es clave y va a ser parte importante de toda la charla porque alguien tiene que pagar por ese contenido. Estamos hablando de, bueno, televisor, Pay TV, el inicio de Netflix Streaming, que para mí es importante, que pensemos que Netflix ya tiene 25 años. O sea, Netflix ya tiene 25 años. Hablamos de Netflix, que obviamente es el líder, ya tiene 25 años. Y Netflix discontinuó su producto de DVD rental por correo recién el año pasado. Todavía había gente recibiendo DVD rentals porque hay gente que le gusta la calidad. Entonces estamos viendo en este tiempo, que acá bueno, empieza del 1450 hasta el 2050, y las nuevas apariciones, hay algunas que no funcionaron, como ya lo mencionaron, televisores 3D, pero primero me quedo con esto, bueno, televisión, Pay TV, estamos hablando ya de una industria que tiene 50, 60, 70 años dando frutos, y eso creo que en el tiempo va a ser muy difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque efectivamente son tecnologías que tienen un impacto social muy importante, y más allá de los cambios, el televisor o el concepto de consumo humano, de ver contenido, no va a cambiar. Pueden cambiar las formas, pero eso va a estar. Y creo que va a ser muy difícil encontrar eso con otro tipo de tecnología. Allá arriba obviamente tendría que estar la aparición de la inteligencia artificial y lo podríamos mezclar un poco con estas olas que también mencionó Claudia. Estos cambios acelerados, ya también es bastante conocido, en nuestro contexto, trabajando, realmente nuestros roles es complejo porque todos tenemos, también lo mencionamos como estos shiny objects que aparecen y quizás las compañías, porque en un directorio alguien dijo, oye, ¿por qué no estamos haciendo nada con NFT? Ponemos a todos los equipos a trabajar en NFT. Ni siquiera lo entendemos. El metaverso, yo creo que si Mark Zuckerberg cambió el nombre de Facebook a Meta, por algo debe ser, que quizás todavía no lo vimos, no explotó, pero en algún momento llegará.
Y bueno, y obviamente estos cambios acelerados también tienen olvidos acelerados. No podemos abordar todo lo que parece y no toda aparición va a tener el impacto que se piensa que se va a tener. El verdadero impacto prácticamente no se puede medir. El metaverso como concepto existe en la ciencia ficción desde el 70, o sea, hay gente que ya viene pensando en esto desde hace mucho. Y justamente eso también creo que es algo importante con el cambio, ¿no? Fuera de que sea una disrupción como tal de la definición, la verdad que la mayoría de los cambios que vivimos, alguien ya los pensó muchísimo tiempo atrás. Bueno, en el mundo del video, el concepto, ¿no?, de que ahora ya es un estándar, mirarlo cuando quieras, donde quieras, ya estaba pensando Sony en el 80 en esto, GPS, o en 1960 hablar de que ibas a tener un teléfono en el bolsillo. Hay gente que ya estaba pensando en eso, hay gente que ya estaba trabajando en eso. El problema es que estos cambios que van acompañados de tecnología requieren un cambio en el mercado, en la industria, porque es un poco romántico hablar de la disrupción sin pensar que hoy tenemos industrias que han generado por X cantidad de tiempo de ingresos, que tienen que mutar y no es tan sencillo. Entonces, obviamente eso también genera, siempre hay una oposición al cambio, es natural. En todo cambio, y el ser humano siempre va en contra de los cambios. Con ChatGPT ya está pasando y ya pasó en Hollywood con los escritores, con Uber pasó lo mismo. Bueno, y este de la izquierda sería hoy por hoy el más ridículo, porque imagínense que los maestros se quejaron de las calculadoras. O sea, ayer hablábamos de cómo harán en una universidad hoy para controlar a un alumno con inteligencia artificial, cómo lo van a medir. No tengo idea, y bueno, es parte del proceso, pero es normal de que el cambio se piensa mucho antes de lo que nosotros creemos. Uno al final lo recibe en el 2000, pero ya se venía trabajando alguien desde el 80, y siempre hay de alguna manera una oposición. Eso es normal. Esta es una frase de Hastings en Netflix. Es el líder hoy del entretenimiento, por eso obviamente lo usamos mucho como referencia. Aparte que es un caso clásico de universidad por blockbuster en la historia. Pero bueno, sí, esto tiene sentido un poco con el hecho de la disrupción y el cambio, ¿no? Que la mayoría de las ideas empresariales al principio van a parecer muy locas, tontas, que no funcionan, y al final terminan siendo acertadas. Ahora, el streaming ya es una realidad y ya no es discutible. En algún momento sí se discutió, porque obviamente generó mucha oposición de muchos jugadores importantes que veían una amenaza, ¿no? Este dato que esto es Estados Unidos, aunque Nielsen ya tiene este servicio en México, no tiene tanto desarrollo como en Estados Unidos, pero acá podemos ver rápido algo que a cualquiera fuera que esté en la industria no nos hace sentido, ¿no? Que el streaming se consume, yo creo que hasta puede ser un poco más, y ya en la apertura de servicios hay algo importante que justo se dio este mes, que es la primera vez que un solo servicio tiene más del 10% de la torta que YouTube. Y también nos hace mucho sentido. YouTube de alguna forma es como prácticamente la evolución de la televisión o lo que abarca todo lo que quieras ver. Entonces ya es un cambio que ya no tiene vuelta atrás y que requiere, bueno, obviamente muchos cambios. Netflix empezó, pero después todos se subieron al mismo cambio, todos siguieron el mismo camino, compañías que quizás no estaban preparadas, y ahí entran de vuelta los jugadores tradicionales que dijeron, vamos a hacer Netflix, ¿no? Yo siempre que veo un proyecto que nos llega y nos dicen, queremos ser el Netflix ya empezó mal. Porque ya no, es lo mismo si fuese Coca-Cola, hay una sola, y Netflix también, o quizás la gente realmente no entiende todo lo que hizo Netflix para llegar a donde está a nivel de desarrollo, inversiones, riesgos y demás. Y ahora vamos a ver un poco, junto a esto, a la parte linda que es el contenido, y que esto hace mucho sentido también con lo que ustedes viven, porque la verdad que el rol del CMO hoy es complejo, muy complejo. El mundo de la distribución de video también, antes era más sencillo. Teníamos los media rights, los dividíamos de 2, 3 ventanas, y con eso ya alcanzaba, y ahora es mucho más complejo y tienes que tener un tecnicismo para entender un contrato porque hay demasiados derechos. Y la realidad es que el contenido siempre va a ser el rey, pero hoy por hoy, si no tiene la distribución correcta, tu contenido va a quedar perdida en el océano del contenido. Yo siempre pongo esta imagen y les pregunto qué ven ahí. Y obviamente ven producciones que son muy conocidas, ¿no? Lo que yo veo acá son $1.000 millones. Estas 3 producciones, en conjunto, el costo de producción es de $1 billón.
Ayer también hablábamos con Dorian y dijimos en qué momento el billón de dólares se transformó en algo normal. Estamos hablando de $1.000 millones. Yo todavía tenía el concepto de mi abuelo, bueno, con $1 millón ya está salvado por vida, ¿no? $1.000 millones para producir estas tres producciones. En el caso de, bueno, la serie del Señor de los Anillos, que ya empieza la segunda temporada, y es la serie más cara de la historia, en parte porque tiene derechos muy costosos, pero acá hay algo clave. Amazon, que es el que lo desarrolló, está apostando a una propiedad intelectual que obviamente es muy valiosa. Todos sabemos que el Señor de los Anillos es una propiedad que quisiéramos tener. Stranger Things, una de las series más exitosas en Netflix a nivel de historia, The House of the Dragon, ahora empezó la segunda. Entonces, este cambio al que de alguna forma todos tuvieron que subirse o todos se quieren subir, es un cambio costoso. No es un juego para cualquiera porque tienes que estar en una liga de inversión muy, muy importante. Y yo creo que hay empresas, aún teniendo mucho músculo, que se metieron de lleno, perdiendo un poco quizás su ADN por el hecho de esta obligación del cambio acelerado, la disrupción, y tomaron decisiones que las pueden tomar porque tienen espalda, pero han perdido mucho dinero. Esto lo vamos a ir viendo ahora. Con la guerra también pasa algo que es muy normal, que hay un error de que estamos comparando y buscando siempre una competencia, ¿no? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el que más se ve? Y la verdad que en este mundo de datos, esa discusión en el mundo del streaming es casi imposible de cuantificarla. ¿Por qué? Porque las plataformas no son comparables, empezando de que son compañías muy distintas. La verdad que Netflix es la única plataforma, vamos a decir, uniproducto, es el único que vive solo en streaming, no tiene otras unidades, recién ahora está desarrollando gaming. El resto viene con características muy distintas y ahora vamos a ver algo más amplio. Hay jugadores que ni siquiera son del mundo de los medios. De golpe ahora estamos compitiendo en la creación de contenido de alta calidad con empresas que son Apple, Microsoft, Google, compañías gigantescas. Entonces hay un error constante de estar buscando siempre a este ganador. Este es un mapa que lo hace Ivan Shapiro, que quizás algunos lo han visto, que es como ahora el mapa que se usa como estándar en los medios extendidos. La verdad que si este mapa uno lo graficara, este es de 2024, uno de los últimos que hiciera desde 5 años atrás, uno vería como estas bolitas, primero que hay muchas bolitas que han desaparecido. ¿Por qué? Porque hay mucha fusión y mucha concentración de juegos. Y después tienes a estos monstruos, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet y Meta, que son cada vez más grandes. Entonces, anteriormente, mismo ahí podríamos buscar dónde está, bueno, Disney, Netflix, fíjense que al lado de los monstruos sigue siendo pequeño, ¿no? Warner Bros. Discovery, yo creo que esa ya está más chiquita ahora. NBA, MLB, NFL, es muy importante. Entonces, el ecosistema de medios, de lo que entendemos como medios y competidores en el Media Universe, es mucho más complejo de lo que era. Y eso, yo creo que esto va a seguir, en el caso de concentración, vamos a seguir teniendo concentración de jugadores, porque es casi inevitable, y vamos a seguir teniendo a estos monstruos con más crecimiento. Por ejemplo, en el caso de Apple, que a mí particularmente Apple TV Plus me gusta mucho, porque tiene contenido de muy buena calidad. Creo que Apple en el 2023 para ese proyecto invirtió en contenido 8 millones de dólares, $8.000 millones en producciones. ¿Saben cuánto representa eso del market cap de Apple? Es el 0.0001. O sea, si Tim Cook quiere hacer una serie sobre su esposa, que la haga Coppola, la puede hacer, porque realmente es tan grande la espalda financiera que tiene que pueden jugar a ese nivel y pueden darse el lujo de hacer búsquedas que quizás no eran las primarias en su negocio. Ahora, esto también es evidente, ya hay una batalla que no va solamente del mundo del contenido, sino que todas las vivimos, que es la de la atención, ¿no? Y ustedes lo viven diario con sus campañas. Ya no es solamente, bueno, ¿cómo hago para llegar a mi audiencia, ya sea con contenido de calidad, con campañas o cualquier tipo de contenido, cuando tengo, tantos competidores que no eran naturales y que no son de mi entorno y que no los puedo medir, no los puedo comparar? Yo no puedo compararme mi empresa con que en TikTok algo se viralizó y tuvo X millones de views versus que alguien gaste tiempo en mi plataforma. Y en este tipo de
de gráficos, hay uno también más reciente, que va de la mano con YouTube, y aún Netflix, siendo el líder prácticamente indiscutido, está empezando a ver que en el share de consumo de tiempo, cada vez sus usuarios están menos tiempo en la plataforma. ¿Y dónde están? Están en YouTube. ¿Es un competidor directo? No, pero sí. Como diciendo, bueno, ¿qué hacemos si la gente se está yendo más tiempo a YouTube o más tiempo a TikTok? Eso implica que no va a ver mi contenido. Si no ve mi contenido, no tengo engagement. Si no tengo engagement, no corre la publicidad o la suscripción. Entonces, realmente es complejo aún para el líder. Por eso digo que en este momento, en el mundo de medios, es un momento estresante. El que te dice hoy dónde está en 2 o 3 años, miente. Probablemente Netflix pueda lograr decir, pero el resto no, porque realmente hay bastantes incertidumbres y muchos cambios que van muy rápido. MrBeast es un ejemplo que a mí me gusta porque me deja como algunos pensamientos. Me acuerdo que cuando este slide yo lo había puesto hace 3 meses y ayer a la noche dije, bueno, voy a mirar, cuando lo tenía estaba en suscriptores tenían 250 millones. Y ayer a la noche dije, voy a ver de cuánto está. Ya tenía 314. Ayer vimos, bueno, creo que Softec nos mostró la comunidad de Real Madrid, que es, Real Madrid tiene 500. Esto es una sola persona, que tiene 314 millones de seguidores. Si eso lo comparamos con, podemos llevarlo a visualización de televisión o de un evento en cualquier país, o sea, es superior. Él cuando sube un episodio suele tener en 24 horas cifras que son prácticamente inviables para cualquier otro producto. Ahora, si han visto MrBeast, o seguramente lo escucharon, si ustedes ven el contenido que él hace, ¿qué es? Pero es televisión. Es más, él invierte más que en Demol, en la casa de los famosos. O sea, un episodio de MrBeast, cada episodio de MrBeast, él pone de 3 a 4 millones de dólares por episodio. Entonces, al final, lo que él está haciendo, y el formato, la manera de televisión, está inspirado en lo que ya se hacía. Ahora, entonces, ¿qué es el medio? Evidentemente sí, hay en YouTube, aparte que es gratuito, que es un modelo que obviamente funciona, hay una audiencia que lo recibe de una manera distinta. Ha pasado con muchos talentos de YouTube que cuando los llevaron a plataformas pagas no tuvieron el mismo performance, ¿no? Han sacado mucho talento de ahí. Entonces, MrBeast es un muy buen ejemplo, pero me quedo con esto de al final él está haciendo televisión. Entonces, ¿qué es lo que se está reinventando? Si tú ves, es una superproducción, ¿no? No es necesariamente un content creator, el creator economy que obviamente es muy grande, y de influencers, que ahora vamos a ver un caso que obviamente eso impacta. Esto también lo agregué, las Olimpiadas muy recientes es un buen ejemplo. Bueno, ¿cómo hacemos para unir todos estos cambios de este mundo? ¿Por qué? Primero que las Olimpiadas, bueno, el deporte en vivo sigue siendo para la televisión algo muy importante y fuerte y un driver. Ni hablar del fútbol, es lo que en gran parte mantiene todavía el modelo tradicional. En Estados Unidos en este momento los usuarios de TV no tienen ESPN por una pelea de derechos. Entonces las Olimpiadas es un buen ejemplo, son derechos muy caros que cuesta mucho a veces monetizar, aún pensando, bueno, perfecto, si compro las Olimpiadas le voy a sacar mucho dinero. Y yo puse este título porque lo había puesto en un artículo de que en este año se movieron muy bien generando, yo diría que hubo 2 transmisiones, la oficial, acá creo que lo tenía claro Sports, obviamente querías ver el momento de la competición en sí a los deportistas, y después la no oficial, pero sí fue oficial, que fue TikTok. Las Olimpiadas crearon un canal de Olimpiadas, contrataron un montón de creadores de contenido muy importantes, y hemos visto, aparte de las cifras que estas ni siquiera fueron las finales, o sea, realmente tuvo un impacto muy grande, pero creo que tuvo un impacto muy grande también en el mundo fuera de la transmisión oficial. Entonces, hoy por hoy, si tú tienes un derecho de alto valor, tienes que encontrar la manera de convivir con el resto de las ventanas para sacar valor y ojalá monetizarlo. Hubo muchas campañas sobre TikTok, pero monetizadas con aval de las Olimpiadas. Y también se generó, obviamente, la conversación, ¿no? fuera de la caja. Y si algo llega a ser un meme, significa que algo hiciste bien, porque ya estás en la sociedad. Y entonces creo que las Olimpiadas es un muy buen ejemplo de cómo ellos ya empezaron a trabajar de esa manera, porque la mayoría de eventos tradicionales, por ejemplo, premios en vivo, le pasa a los Oscars, la gente ya no se siente atraída por eso,
Y también hasta te diría que con las Olimpiadas, acuérdense de toda la discusión que hubo con el show de apertura, hay que entender que en este momento el 52% de la población americana tiene menos de 40 años. El tiempo pasa, más allá de las creencias que tenemos, y ahí sí me quedo con esto de abrazar el cambio y demás, tenemos que soltar ciertos ideales. Probablemente la apertura a mucha gente le fue chocante, pero hay otra audiencia que no lo encontró como algo natural. Entonces, las Olimpiadas sí fueron bastante agresivas en ese sentido, y yo creo que funcionó bien. Ahora, hablar de audiencias para cualquier cosa es cada vez más complejo. Y me gustan estos ejemplos porque en su momento fue los millennials, ¿no? Millennials. Y hoy los millennials ya hay algunos, bueno, yo nací en el 81, técnicamente entro, ya hay millennials de 42, 43 años. Entonces, en este de crear contenido que funcione hubo mucho, tenemos que hacer contenido con los millennials. Hay que empezar en los millennials. Okay. Agarramos la brecha generacional de millennials. Entonces acá yo agarro un millennial, técnicamente está en la brecha. Digo, vamos a hacer contenido para el millennial. ¿Qué le gusta al millennial? Al millennial le gusta este, le gusta el otro, hacemos estudios. Acá es un mismo millennial en 3 etapas distintas de su vida. Es un millennial que vive solo, un millennial que todavía dependiente, que todavía vive con la familia, que obviamente no tiene gastos, no tiene hijos, puede ver más contenido, contrata un segundo millennial que se va a vivir solo, ya está un poquito más grande, ya dejó la casa, bueno, ya tiene más gastos y seguramente tiene que chambear. Y el tercer millennial que ya tiene familia, y con todo lo que tenemos hijos sabemos que el tiempo de consumo de entretenimiento cambia bastante. Estamos hablando de la misma brecha generacional, pero entonces ¿a quién le comunicas? Es un millennial. Entonces, esta hipersegmentación, y esto también va mucho con campañas, hace muy complejo llevar el mensaje cuando tienes audiencia muy diversa. Porque bueno, ¿cómo hago una serie que le gusta a todo el mundo? Y en algún momento me preguntaron, y lo habíamos hablado, digo, hay ciertos hits globales que existieron que hoy no son replicables. El Chavo, por ejemplo. Claro que es un gran contenido, pero en el momento que se hizo, estaba en todas las televisoras de toda Latinoamérica y era un buen contenido con una buena distribución. El Chavo hoy no sé cómo tendría que pelear. Y Game of Thrones, que fue uno de los últimos hits globales, también, pero en ese momento todavía HBO era la ventana unificada donde todo el contenido premium estaba ahí y no había tanta pelea. Hoy hay mucho contenido que puede tener características para ser un hit, pero si no tiene distribución, ¿cómo haces que sea un hit global? Y ahí Netflix tiene un punto a favor. Ellos tienen 240 millones de usuarios en todos los países y es más fácil hacer un hit global. Y el otro ejemplo es este, ¿no? En esto de medir o de estudiar personas en estudios. Los dos son hombres, los dos nacieron en el 48, se criaron en el United Kingdom, viven en un castillo, se casaron 2 veces, son ricos y famosos. En la descripción yo iría a la misma persona. Creo que son distintos. Entonces, eso también da mucho a discusión sí, la data, claro que hoy por hoy es todo data driven, pero la data hay que analizarla y eso lleva tiempo, tenés que entenderla, hay que tener equipos, realmente tener muchos inputs de data puede ser un problema a veces, ¿no? Entonces realmente con audiencias y con contenido, eso lo hace muy difícil y todos quieren tener contenido que funcione, pero ¿cómo hago para llegar a todos? ¿No? Es muy complejo. Evidentemente hay cosas que siguen funcionando y van a una gran masa, como bueno, dije, la casa de los famosos. Ahora, las plataformas tienen problemas similares, eso no se puede comparar. Así como venden y crecen, al mismo nivel tienen usuarios que se van. Entonces digo, bueno, me suscribo para ver cierta serie, me suscribo porque ya no lo puedo pagar y me voy, no voy a gastar tanto tiempo ahí. El churn, que es una métrica en servicios de medios muy básica, es como lo que más importa medir hoy. O sea, ya no es tanto captura de usuarios, sino necesito retenerlos, porque ya el mercado no está creciendo, ahora lo necesito retener, y retener usuarios tiene su complejidad. Y algo que falta una actualización, pero en el mundo de las plataformas directa al consumidor todavía es un negocio que no es rentable excepto por Netflix. El único cambio acá sería que Disney, en su último reporte de ingresos, después de su lanzamiento, mostró números positivos. Ustedes saben que el Excel aguanta todo, ¿no? Entonces no se sabe bien cómo lo hicieron, pero algo hicieron. Y en algún momento yo publiqué un dato de que Disney
comparando el streaming, que todavía igual hay que ver las pérdidas acumuladas, Disney gana vendiendo churros como 32, 35 millones de dólares al año. Los churros, todo lo que vimos a Disney. Y hay un carrito en particular que está fuera de un juego que hace 10 millones de dólares al año. O sea, vendiendo churros hacían más plata que en streaming. Obviamente no es comparable por el potencial que tiene esto, pero estamos hablando de compañías muy grandes, de Warner Bros. Discovery, son los dueños de HBO, quitaron la marca de la plataforma, tienen propiedades intelectuales muy buenas, pero no han logrado reaccionar, y así con todo. Entonces, hoy ya se encuentran en un punto donde no están creciendo, ya no se está creciendo, y después hay una parte que tiene que ver con nosotros los usuarios. Ok, tuvimos este cambio, esta disrupción, trajo muchas cosas buenas, estamos en un momento histórico a nivel de contenido, pero también como usuarios nos trae problemas, aunque no parezca. O sea, si bien tenemos algo positivo, que es lo que en la industria se lo conoce como la fatiga del streaming, ¿no? Primero, que esto es un tema psicológico, o sea, la mayor cantidad de ofertas, generalmente no sabemos, es como cuando vas a un buen restaurante y es muy larga la carta, ¿no? A veces es mejor una carta más concreta, y ahí entra un poco el mundo de la curación, gente que sabe que diga, no, esto porque sí puede funcionar, y uno confía en el chef o confía en el mozo, hace una buena curación. Hoy hay, y esto debe estar un poquito más grande, 817.000 títulos disponibles en televisión y streaming. Entonces eso es algo que es complejo de abordar. Y esto es un dato real. En promedio, y este dato viene creciendo, tardamos 12 minutos en elegir algo que ver. Y eso quién no lo vivió. Ni hablar cuando estás en pareja o en familia, ya no llegas a ver nada, ¿no? O sea, 12 minutos, un episodio de 30 es casi la mitad de un episodio. Viendo y al final lo pones en lista y no ves nada. Que obviamente es un efecto de tener tanta oferta, y también tener tanta oferta segmentada, porque otro problema es, no todo el contenido disponible está en el mismo lugar, y no todos tenemos las mismas plataformas. En las discusiones, antes nos juntábamos, ¿qué viste? Es muy normal que siempre alguien te mencione una serie que vos no estás viendo. Ni sabés. Y lo mismo pasa un poco con los Oscars. Antes todos habíamos visto las 3 películas más importantes, ahora no, porque están dispersas, están divididas y demás. Me voy a apurar. Bueno, el otro problema que era evidente, o sea, no alcanza para pagar todo. Pues esto venía a traer una solución, porque el cable es muy caro. El cable es muy caro, pero al final, si tú quieres contratar todas las plataformas juntas, te sale más caro que lo que antes te unificaba. Y los operadores están haciendo un buen trabajo en agregar y revertir, pero el problema de la billetera o la cartera que es fina era evidente y lo sabían. La experiencia de usuario, que parezca que no, sigue siendo un tema. Si bien tenemos desarrollos como los que nos mostró ayer Claudia, de gente que va a decirte qué cáncer vas a tener, todavía tener un buen servicio de streaming online y que funcione bien requiere inversiones, requiere conocimiento, y hay muchos servicios que no funcionan bien. En eso Netflix también es muy bueno. Entonces, bueno, este tema de la fatiga del streaming también es un tema que como usuarios sí vivimos. Entonces, el cambio trae cosas necesarias, positivas, y también cosas que no están del todo terminadas. Me voy apurando porque ya me pasé. Ahora, esto es un buen aprendizaje de cómo tenemos que ser hoy, como CMOs, como industria. Hay que ser flexibles. El que no se mueve pierde. Y Netflix, acuérdense que Netflix nació como suscripción. Varias veces Hastings dijo, nunca vamos a tener publicidad, nunca vamos a dejar de compartir password. Ese es un tweet oficial de ellos en el Día de los Enamorados. Digo, compartir una contraseña es amor. Entonces digo, romper promesas porque no les quedó otra. A ver, fuera de, también lo hablábamos de la innovación y la disrupción, hay una parte romántica, hay otra parte que es, a ver, yo tengo un negocio y el negocio tiene que ser rentable. No puedo sostener, no puedo mantener empresas que simplemente den pérdida. Y hubo muchos casos. Entonces hay que ser flexible. Netflix introduce la publicidad, y la verdad que la publicidad, evidentemente en el video y en casi todo, es el futuro de donde se esperan ingresos. Estos son todos los revenues de video globales proyectados a 2025. Lo que está en gris es todo lo ad supported, ¿no? Todo lo que esté ahí. Entra plataformas, entran rápido los canales FAST, que ahora están creciendo mucho, todo lo que se les ocurra porque ya no hay más crecimiento. Pero sí requirió que ellos mismos rompan algo que era parte de su ADN, su misión, su valor. Que decían, no, ahora vamos a tener que sacarte la contraseña y hay planes de publicidad.
Entonces es un poco, yo lo veo como que es un poco inspiración en los modelos que ya conocíamos. Porque, ¿saben quién empezó así sin publicidad? Bueno, la televisión paga. Cuando empezó la televisión paga, es que este es contenido premium, la televisión abierta tiene publicidad. Cuando la televisión paga ya no dieron los ingresos, empezaron a meter publicidad y veías una película en un canal y tenía una película de 2 horas y media, duraba 3 horas. Entonces, así ya empezó y ya lo hemos visto y es necesario. Y un poco con los FAST, que ahora es el futuro, el canal FAST es televisión lineal con publicidad. O sea, estamos volviendo al inicio del inicio. Y el aprendizaje que también se ve en esto es que, si bien hay inspiración en el pasado, yo siempre digo, no es que los ejecutivos de antes eran tontos, no es que nadie dijo, ¿por qué no ponemos toda la serie completa? Y obviamente es más efectivo ir estrenando un episodio por semana. ¿Por qué no hacemos...? Entonces, todo esto estaba basado en el modelo de negocio. El modelo de negocio tiene que ser sostenible y tenemos que ver cómo innovarlo y ajustarlo. Ya con esto termino, que esto fue importante, recuperando la pantalla grande. ¿Por qué el cine es importante? Porque el cine es como la ventana máxima, ¿no? El mejor contenido siempre va a nacer en la pantalla más grande. Y cuando un contenido tiene muy buen performance en cine, la demanda se sostiene y por eso existían ventanas de distribución. Una buena película en cine, después de ser la buena película en rental, en premium y después hasta en televisión abierta, y las buenas películas las seguimos viendo, ¿no? Entonces tiene una larga demanda. Es importante esa ventana y es importante para crear contenido de calidad. En pandemia, que hablamos de Disney, Disney no lanzó ninguna de sus grandes, no lanzó Avengers, no lanzó... porque los modelos no daban para generar este nivel de recaudación y ese nivel de producción. Entonces, bueno, respetando ventanas, que es importante, que se rompió con el streaming un poco, y ya con esto terminé. Es otra frase de esto de Fox, pero bueno, sí, yo creo que obviamente todos coincidimos con que el mundo está cambiando muy rápido. Acá tenemos de todo, hay empresas muy grandes y otras más pequeñas, sí hay que ser rápido. Y bueno, me quedo igual con lo positivo, quédense tranquilo, que a pesar de todo esto, yo vivo hace 20 años de esa industria y seguimos para adelante. Pero bueno, quería compartirles esa información. Buenísimo, Pablo, muchas gracias. Una preguntita para Pablo. Creo que está buenísimo el contenido. Oye, a ver si son rápido pusimos, si tuvieran que invertir ahorita en publicidad, ¿en cuál streaming? Porque hay como 10, lo de gasto está cañón. Yo tengo teenagers y son 1.500 pesos al mes de Disney, Star Plus, HBO, Netflix, mucho. Cuando nos ofrecen mucho los streamings, porque en realidad, sobre todo yo manejo también el mercado hispano en Estados Unidos, pues nos enseñan todos estos números, pero la gente que paga para no tener publicidad nunca nos las enseña. O sea, es como que, bueno, ok, tú tienes ese porcentaje, pero ¿cuántos de tu base de usuarios tienen realmente, van a ver la publicidad? O sea, ¿cómo tener ese número? Porque ese es el reach real. Es que ese es un problema que también trajo el streaming, que es las plataformas miden y comparten su información a discreción. No tienen ninguna obligación. Netflix considera un viewership alguien que estuvo 2 minutos, Amazon considera que estuvo 30 segundos. No están obligados a compartir. Y eso es un problema para las agencias o para empezar a monetizar, porque con los modelos basados en publicidad van a tener que abrir información. Si no, tú como anunciante, ¿cómo vas a autar si no sabes? Pero algo que el rating tradicional, que todos sabemos que como forma de medición es ineficiente, lo único bueno que tenía es que todos estábamos de acuerdo. Y para ciertas industrias a veces es bueno poner reglas para que sea más fácil. Acá es complejo porque son empresas que sería muy utópico que piensen en conjunto. Hay mucha info que no se conoce, realmente no está abierta, realmente no se sabe. O sea que no hay mucho. Buenísimo, Pablo. Muchas gracias. Un aplauso a Pablo, por favor. Gracias, Pablo, por venir y aquí va a estar.